empezamos, vamos a desarrollar tres temas: infección del tracto urinario, tuberculosis renal, y vamos a desarrollar litiasis urinaria. Entonces, en cuanto a la infección del tracto urinario, esta es una patología bien frecuente que no solo atañe a la nefrología. En cuanto a especialidades, neurología también maneja bastantes pacientes con esta patología, pero en la parte y en la vida diaria la infección urinaria es una patología también muy frecuente en personas normales, así que sí es un tema que tienen que conocer bien. Entonces, la infección urinaria se caracteriza porque hay una presencia de bacterias en cualquier parte del tracto urinario, ¿no? Es un síndrome infeccioso que afecta desde la uretra, esta parte que tiene contacto con la vía externa, hasta el riñón. Entonces, va a haber ciertos factores que van a predisponer que ingresen los microorganismos. Evidentemente, la vía ascendente es la más frecuente de todas. Para decir que el paciente tiene infección urinaria, lo indispensable es que tenga signos y síntomas. Dependiendo del tipo de infección, es decir, al nivel que afecta, el paciente va a tener distintos síntomas. Y también tenemos que encontrar a la bacteria, ¿no? Y esto solo es a través de un cultivo, el urocultivo. Lo ideal es que el urocultivo sea la bacteria que encuentre, sea con una concentración de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Cuando es menos cantidad, es dudoso el diagnóstico de infección urinaria. En cuanto a la epidemiología, miren, hasta el 44% de mujeres, ciertamente es mucho más frecuente en las mujeres por el recorrido del tracto urinario, puede llegar a afectarse. Y suele ser más común en mujeres jóvenes, sanas, sexualmente activas. Un poco menos común en mujeres posmenopáusicas, es una de las causas más frecuentes de infección nosocomial, y en los varones jóvenes no suele ser frecuente. A ver, un varón joven con infección urinaria, tenemos que ir a buscar otras cosas concomitantes en este varón que haya sido el causante de la infección urinaria. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, como les mencioné, el 97% de infecciones es por vía ascendente. Ascendente me refiero a que uretra, recuerden que sobre todo en las mujeres, ¿por qué el riesgo es mayor? Porque la uretra en la mujer es más corta, la uretra en el caso de las mujeres está mucho más cerca al ano, y específicamente la bacteria, y esto ya lo saben desde antes, la bacteria que más frecuentemente se encuentra es Escherichia coli, ¿no es cierto? Entonces, sí, sinceramente es por contaminación, por contigüidad, que las mujeres tienen más riesgo. El riñón y la vejiga normalmente contienen orina estéril, sí. ¿Qué factores podrían alterar la colonización? La actividad sexual, las alteraciones en la microbiota vaginal. Recuerden que también las mujeres jóvenes, al tener toda la microbiota vaginal en teoría buena, esto es un factor de protección, ¿no es cierto? Todo lo que altere la microbiota vaginal, desde el uso de antibióticos hasta algún tipo de hormonas que podrían consumir, van a alterar la microbiota vaginal y aumentar el riesgo de infecciones urinarias. Y bueno, la obstrucción urinaria ya está de más decir que la orina retenida tiene más riesgo de infectarse, ¿no? Entonces, todo lo que obstruya la salida de orina va a generar retención urinaria, y por ende va a aumentar el riesgo de infección urinaria. Y bueno, lo que pasa es que ingresan los uropatógenos por la uretra, llegan a la vejiga. Cuando la infección es a este nivel, nosotros consideramos a la infección urinaria baja, ¿no? Que es la infección a nivel, en el caso de mujeres, vejiga, cistitis, en el caso de varones también, pero recuerden que en este camino también, en el caso de varones, está la próstata, ¿no? Y que también en este recorrido de infección puede contaminarse. Si las bacterias llegan a ascender hacia los riñones, ya el paciente va a tener síntomas diferentes, que eso lo vamos a ver después, pero aquí ya el paciente tiene una indual, es decir, una pielonefritis. Entonces, el mínimo porcentaje de infección es por vía hematógena, y aquí las bacterias que podrían generar esta infección es el Staphylococcus aureus, y podría darse en pacientes que son inmunosuprimidos o en neonatos, casi incomún, ¿sí? Entonces,
En el caso de los varones, como les he dicho, es poco frecuente que un varón joven tenga infección urinaria, casi imposible. ¿Por qué? Porque hay mucho más distancia entre la uretra, porque la uretra es más larga, es más seca, y también el líquido prostático que esté en esta zona, justamente debajo de la vejiga, protege a la uretra. Entonces, por estas circunstancias, el varón tiene menos probabilidad de sufrir infecciones urinarias, sobre todo los varones jóvenes. Y bueno, de todas maneras puede haber factores de riesgo, ¿no? En ellos, que predispongan a infecciones, que tengan relaciones sexuales con mujeres infectadas, coito anal, falta de circuncisión, o bueno, los varones mayores sí que están cursando con una hiperplasia benigna de próstata. Entonces, claramente sí se tienen que evaluar los factores de riesgo en un paciente que tiene infección urinaria. ¿Por qué? Sobre todo esto lo evaluamos en pacientes que tienen itus recurrentes. Ahora ya aprenderemos el concepto de qué es una itus recurrente. Y siempre en ellos lo que queremos buscar es por qué el paciente está haciendo tantas infecciones urinarias. Un factor definitivamente es el uso de sonda vesical permanente, ¿no? O sea, el dispositivo externo que va a persistir por mucho tiempo, se infecta y esto hace que el paciente tenga mayor riesgo. Bueno, los pacientes geriátricos, de todas maneras, en ellos está alterado muchas veces el vaciamiento vesical, tienen mayor retención urinaria y por ende el riesgo de infección es mayor. O que tengan algún tipo de anormalidad, a veces pueden tener reflujo vesiculolateral, pueden tener doble sistema pilocaricial, malformaciones que no se pueden corregir quirúrgicamente, pero estas aumentan el riesgo. La litiasis renal, que es de lo que vamos a hablar ahora, también. ¿Por qué? La piedra que está es colonizada y el antibiótico no va a llegar a ese nivel y por ende la bacteria va a generar itus recurrentes. Entonces, en los varones el principal factor, sobre todo adultos mayores, es la hiperplasia benigna de próstata. Y en mujeres, ciertamente de por sí, ya saben que las mujeres lamentablemente tienen más riesgo, pero más aún si la mujer está embarazada. ¿Por qué? De todas maneras se altera la microbiota vaginal, hay también alteración en el vaciamiento vesical y esto aumenta el riesgo. Y bueno, ya mujeres en la edad posmenopáusica, muchas de ellas tienen prolapso, ¿no?, de toda la parte genital y esto también aumenta el riesgo. Entonces, quisiera yo sí hablar y aclararles esta situación de cuándo calificamos al paciente con retención urinaria. O sea, ¿cómo sabríamos que el paciente está reteniendo orina de manera patológica? Él no lo va a saber, el paciente no va a manifestar tampoco síntomas. Pero la manera de evaluar el residuo postmiccional es a través de una ecografía renal. Y esto es parte del estudio de un paciente con itus recurrentes, ¿no? Lo que se solicita es una ecografía renal y de vías urinarias con residuo postmiccional. ¿Cuánto es lo normal de residuo postmiccional? No hablemos en mililitros, hablemos en porcentaje. ¿Por qué no en mililitros? Porque toda la capacidad vesical de las personas es diferente, ¿no? O sea, la capacidad vesical del compañero de acá será diferente a la capacidad vesical de su compañera de aquí. Entonces, si hablamos en mililitros, no podemos comparar, ¿no? Pero sí en porcentaje. ¿Se acuerdan cuánto es el porcentaje normal? Menos del 10%, ¿no? ¿A qué me refiero? Recuerda que los riñones están trabajando en todo momento. En este momento sus riñones están produciendo orina. Esta orina está pasando de la pelvis hacia la vejiga. La vejiga es como un globo que almacena la orina. Cuando la vejiga se llena, ya se desencadena este reflejo para que sientan el deseo de querer miccionar. Una persona va a miccionar al baño, lo ideal es que miccione toda la orina, pero máximo podría quedarse hasta el 10%. Es por eso que hasta el 10% de un residuo postmiccional se considera normal. Cuando el paciente tiene 12, 15, 20, 30%, ya está reteniendo orina de manera patológica. Como les digo, esto no es normal. Y el paciente no va a tener síntomas, no les va a decir estoy reteniendo orina porque él no se da cuenta, simplemente va a miccionar, piensa que ha miccionado todo, pero está quedando orina dentro de la vejiga. Entonces, este es un factor también de riesgo para infecciones urinarias. ¿Ven? El residuo postmiccional o el volumen urinario aumentado. Más allá del riesgo aumentado de infecciones urinarias, ¿cuál es el problema de la retención urinaria patológica?
Cuando es mayor al 50%, es alto el riesgo de que el paciente haga hidronefrosis, porque está haciendo neuropatía obstructiva, no por obstrucción, sino por mal funcionamiento de la vejiga, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene más del 50% de residuo postmiccional patológico, aquí tiene indicación de colocar sonda vesical de manera permanente. A esto se le llama vejiga neurogénica. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo de hacer este tipo de compromiso? Pacientes que tengan alteraciones en la inervación de la columna, a veces espina bífida o incluso los diabéticos. Ya recién harán su clase de enfermedad renal diabética, pero recuerden que la diabetes es una enfermedad que daña también los nervios periféricos, causa neuropatía periférica. También daña la inervación de la vejiga, la hiperglicemia. Por ende, la vejiga no funciona adecuadamente y el diabético suele hacer residuos postmiccionales patológicos, incluso llegar a la vejiga neurogénica, y seguro han visto por ahí algún diabético con sonda vesical permanente. Y es por esta circunstancia, por el compromiso, ya esto se le llama neuropatía vesical, que es otro tipo de afectación renal generado por la nefropatía diabética. Entonces, como ya han entendido bien esto, también en un paciente que tenga sospecha de tener residuo postmiccional alterado, tienen que pedir el examen que les he mencionado. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Claramente pueden ser bacterias, hongos y virus. Lo más frecuente definitivamente son las bacterias. Y dentro de las bacterias, la E. coli, es decir, los gram negativos anaerobios, son los más frecuentes que causan infección urinaria. Esto no significa que hayan otras bacterias que puedan causar. Dentro de este grupo están los estafilococos saprofíticos, Klebsiella, enterobacterias, Proteus y Pseudomonas. Hongos, muy infrecuente. ¿En qué pacientes podría darse infección por hongos? En pacientes inmunosuprimidos o que estén en UCI o que usen, y que adicional a eso usen sonda vesical. Y la cándida es el hongo más frecuente en este caso. Y los virus, esto sí es algo, digamos, característico de los trasplantados, ¿no? Y es lo que se busca en un paciente que tenga leucocituria, que tenga cultivos negativos y que esté inmunosuprimido. Entonces, ahora hablemos de los síntomas que va a presentar el paciente con infección urinaria. Como les dije, la infección puede ser baja, es decir, la inflamación de la vejiga, infección e inflamación de la vejiga, esto se le llama cistitis. Entonces, cuando hay inflamación de la mucosa vesical, el paciente va a tener síntomas irritativos vesicales, que son disuria, poliacuria, tenesmo, urgencia, incontinencia, ¿no? Pero algo característico de esto es que el paciente no va a tener síntomas generales, él va a estar tranquilo, frecuencia cardíaca normal, come bien, pero sí tiene muchos síntomas molestosos, ¿no? De querer misionar frecuentemente. A diferencia de la ITU alta, es decir, pielonefritis, donde el paciente ya no va a tener tanto síntoma irritativo vesical, pero sí mucho más compromiso general, fiebre, escalofríos, taquicardia, incluso puede llegar a la hipotensión y al delirio. Y algo característico en ellos es que el dolor lumbar, ¿no? Recuerden que una de las causas más frecuentes de consulta externa, específicamente en nefrología, es el dolor lumbar. Y los riñones usualmente no duelen. La principal causa de dolor lumbar es un paciente con ITU, ¿no? ¿Por qué los riñones no duelen? La enfermedad renal crónica causa dolor lumbar. Un síntoma es el dolor lumbar, ¿no? La injuria renal aguda tampoco, ¿no? Entonces, para que duele el riñón tiene que distenderse la cápsula. Y para que se distienda la cápsula, el riñón, la parte interna, tiene que estar inflamada. Entonces, ¿qué patologías pueden causar dolor? La infección urinaria, porque hay una inflamación por la pielonefritis y la hidronefrosis, ¿no es cierto? Porque la hidronefrosis es que se dilata la pelvis y el riñón aumenta de tamaño y por ende aquí sí hay dolor. Y otra patología también es la poliquistosis renal, que causa dolor lumbar, porque acá hay tantos quistes que el riñón crece y duele. Entonces, en el caso de pacientes con itis sistémica, que es pielonefritis, los síntomas ya los mencioné. Ahora, bueno, hablemos entonces un poquito más de la cistitis.
La cistitis, ya les dije, es inflamación de qué? De la vejiga, de toda la pared vesical, secundaria a una proliferación de bacterias. Es considerada como una ITU no complicada, es muy frecuente en pacientes mujeres, jóvenes, sanas, no gestantes y sexualmente activas. También suelen ser infecciones muy esporádicas, ¿no? O suelen debutar con una primera infección y, como les dije, síntomas irritativos vesicales, disuria, poliacuria, dolor en la zona suprapúbica, y también aquí lo característico es que el paciente no tiene síntomas sistémicos y claro, o sea, el hecho que el paciente tenga estos síntomas no significa que solo por esto digo que tiene infección. Sí, lo ideal es corroborarlo con un cultivo donde nos informen 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. La pielonefritis, ya les dije que es que la infección sube al riñón y hay una triada: fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos y dolor lumbar. ¿Y cómo nos damos cuenta de que claramente es un dolor secundaria afectación del riñón? Porque el paciente va a tener puño percusión lumbar positivo, o sea, el paciente sentado, ustedes le dan golpes a nivel donde se ubica en la zona lumbar y el paciente va a saltar de dolor. Siempre tiene que estar presente el cultivo, y el problema de esta infección es que sí hay compromiso incluso de hemodinamia, el paciente puede llegar incluso al shock séptico por esto, ¿no? Esto se le llama urosepsis. ¿Cuál es el concepto de bacteriuria sintomática? Que tengamos un paciente con 2 urocultivos positivos, es decir, 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, y que el paciente no tenga síntomas. Usualmente la bacteriuria asintomática no se trata, ¿no? Porque simplemente es que tiene ahí la bacteria, pero no, la bacteria no tiene la capacidad de causar infección ni inflamación. Pero solo hay en algunas ocasiones en que tratamos. Pregunta de exámenes, hasta de residencia, internado y todo eso. ¿Cuándo se trata la bacteriuria asintomática? Solo en 2 ocasiones, cuando la mujer es gestante y en niños menores de 5 años. Solo en estas 2 ocasiones se trata la bacteriuria asintomática. Ya, ahora hablemos del concepto de ITU recurrente. Como les dije, ITU recurrente, sí, frecuentemente nosotros nefrólogos vemos este grupo de pacientes, pero ¿cuándo decimos que el paciente tiene ITU recurrente? Cuando el paciente tiene más de 3 infecciones en un año o más de 2 infecciones en 6 meses. Si cumple estos 2 criterios, o uno o el otro, sí ya es un paciente con ITU recurrentes. Y como les dije, en esta circunstancia lo que más nos importa es buscar la causa. ¿Por qué este paciente está haciendo tantas infecciones? Nos vamos a buscar si tiene residuo postmiccional patológico o si es estreñido. El estreñimiento también es un factor de ITU recurrentes, o si es una mujer posmenopáusica que tiene pues prolapso, o que sea un inmunosuprimido. Entonces tenemos que buscar muchos factores y tratar también estos factores. Estos 2 conceptos de recidiva y reinfección. Recidiva es cuando el paciente estuvo con infección, recibió una pauta corta, ahora vamos a saber qué es pauta corta de antibiótico, y no pasaron 2 semanas y nuevamente cursó con síntomas, cultivo positivo, y es el mismo germen del tratamiento inicial. Y el concepto de reinfección es cuando un paciente tuvo una infección urinaria, recibió un tratamiento, en teoría mejoró clínica y laboratorialmente, pasaron más de 2 semanas y tiene una nueva infección y el germen que sale en el cultivo es diferente, ¿no? Entonces, miren, ¿se dan cuenta cuántas preguntas pueden salir de esta diapositiva? Simplemente el concepto de ITU recurrente, qué es el concepto de recidiva y cuál es el concepto de reinfección. En estos pacientes suele ser bien frecuente la resistencia bacteriana, así que por eso es tan importante el cultivo, ¿no? Y ahora vamos a hacer cómo hacemos normalmente el protocolo para iniciar tratamiento antibiótico. Entonces, en un paciente con ITU recurrente, ya les he dicho que estudiamos hasta la pareja sexual, ¿no? O sea, hasta incluso al varón se estudia, la parte genética también influye, o que haya tenido antecedentes de infecciones urinarias en la infancia, o, como les dije, déficit de estrógenos. Las pacientes mujeres posmenopáusicas
al tener déficit de estrógenos tienen sequedad vaginal y esto altera la microbiota y por ende proliferan las bacterias y migran hacia la vía urinaria. Entonces todo esto se estudia así. Ahora, este concepto de síndrome de la bolsa de orina púrpura. ¿Alguna vez les ha pasado o han visto este tipo de orina, esta coloración? No, pero sí se han reportado incluso casos, porque es algo llamativo, ¿no? Ver una orina púrpura. Hay algunas bacterias que podrían generar esta coloración. ¿Por qué? Porque justamente ciertos alimentos mezclados al uso de cateterismo, es decir, que el paciente tenga sonda vesical permanente, y a la infección específica por cualquiera de estas bacterias, genera esta producción a nivel urinaria de índigo y cambia el color de la orina. No es simplemente por una reacción a nivel sistémico urinario que genera el color. ¿Qué pacientes tienen riesgo? Pacientes con portadores de sonda vesical permanente, pacientes con edad avanzada, mujeres, que la orina esté alcalina por alguna circunstancia, tal vez algún medicamento que consuman, y alto contenido bacteriano en la orina. ¿Qué bacterias pueden causarlo? Providencia, E. coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Morganella y Enterococos. Cualquiera de estos pueden causar el síndrome de orina púrpura. Es simplemente como para que conozcan que puede pasar y es simplemente por una infección urinaria, ¿no? Entonces el diagnóstico, esto también es súper sencillo, que también seguro lo han repasado en algún momento de su carrera hasta ahora. Cuando sospechamos que el paciente tiene infección, va a venir el paciente con síntomas y lo que sigue es correr un examen completo de orina. ¿En qué consiste el examen completo de orina? Está dividido en dos partes, ¿no? Una es la parte cualitativa, que es la tira reactiva, y la otra parte es la evaluación microscópica de una gota de orina y se observa al microscopio por campo la presencia de leucocitos, hematíes, células epiteliales, bacterias, ¿no? Entonces, primero hablemos de la tira reactiva de orina. La tira reactiva de orina busca leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, cetonas, bilirrubinas y glucosa. Todo esto busca la tira reactiva. Dependiendo de la coloración, porque usualmente se pone la tira reactiva en la orina por 3 minutos, ya se informan los resultados, si es positivo o si es negativo. En cuanto a los pacientes que tienen infección urinaria, en la tira reactiva suele presentar esterasa leucocitaria, ¿no? La esterasa leucocitaria es una enzima que es producida por los polimorfonucleares, específicamente en infecciones bacterianas. Luego, la presencia de nitritos. Los nitritos también suelen ser frecuentes en infecciones por enterobacterias, es decir, por E. coli. Estas convierten los nitratos en nitritos y por eso es positivo. Y también lo que suele ser positivo son los leucocitos, ¿no? Entonces, bueno, y de todas maneras, aunque no lo crean, solo ver la orina nos sirve mucho. ¿Por qué? Cuando un paciente tiene infección urinaria, la orina es turbia, tiene mal olor y su transparente normal lo pierde, ¿no? Entonces, ¿qué es el examen microscópico? Simplemente, como ven, se pone una gota de orina y esto se mira al microscopio óptico. Y acá se ven demasiados leucocitos. Los leucocitos son estos, ¿no? Normalmente no es así. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que tiene infección urinaria con 200 a 250 leucocitos por campo, o sea, se dan cuenta la cantidad de leucocitos que tiene. Entonces, ¿qué tan importante es el examen de orina? Fundamental. ¿Qué tan rápido es? También súper rápido, o sea, es el mejor examen para diagnosticar la infección urinaria. De todas maneras, sí, el gol estándar es el urocultivo. Pero ¿cuál es el problema del cultivo? Y eso ya lo saben. El resultado demora de 3 a 5 días. Entonces no vamos a esperar a que el paciente, a que salga el cultivo positivo para iniciar antibiótico, recién iniciar, no. Lo que hacemos es iniciar antibiótico empírico, dependiendo de la frecuencia de la población en ese momento. Usualmente, casi siempre se piensa que es E. coli y se inicia. Ahora vamos a ver cuál es la pauta de antibiótico empírico con la que se inicia. Lo que sigue es
esperar el resultado del cultivo y asegurarnos que estamos dando el antibiótico correcto, ¿no? El paciente va a venir con el resultado, ustedes revisan, por ejemplo, qué sé yo, salió E. coli y era sensible a nitrofurantoína, y ustedes indicaron nitrofurantoína, entonces tienen que continuar hasta completar los días que le hemos indicado, ¿no? Entonces es algo sencillo, pero es un repaso a lo que antes han hecho. Entonces la clasificación de la infección urinaria está basada en cuanto a la anatomía, si es alta pielonefritis, si es baja cistitis, también en los varones puede haber prostatitis y uretritis. Complicación, complicada y no complicada. Ahora veremos cuáles son las complicadas y cuáles son las no complicadas. Síntomas, puede ser sintomática o asintomática, ¿no? La bacteriuria asintomática. Lugar de infección, puede ser una infección comunitaria, lo más común, y las nosocomiales usualmente hospitalizados. Tiempo de infección aguda y crónica, presentación nueva o recurrente. También saben el concepto de recurrente. ¿Cuándo catalogamos al paciente como hito complicado? No es solo que tenga pielonefritis, es también la presencia de bacteriemia. Recuerden que en su curso de infectología hicieron el concepto de sepsis, ¿no? Y sepsis significa que la infección, que inicialmente estaba en el riñón, migra a nivel sistémico y hay presencia de bacterias a nivel de la sangre, es decir, bacteriemia. Y a esto se le llama urosepsis. Esto claramente es una ITU complicada. Y bueno, pacientes portadores de sonda vesical con síntomas sistémicos también son ITUs complicadas. Las prostatitis también son consideradas ITUs complicadas. Entonces, ¿qué hacemos en un paciente? Claro, evaluamos la gravedad, ver si cumple criterios de sepsis y según esto se indica el antibiótico empírico. Identificar factores de resistencia. ¿Cuáles son los factores de resistencia? Que haya tenido cultivos donde ya manifiesten multiresistencia y claramente, y esto sí es muy... les aconsejo que lo hagan, o sea, si acude a ustedes un paciente con infección urinaria que ha tenido otra infección, siempre revisar el cultivo anterior. ¿Por qué? Porque es altamente probable que sea esa misma bacteria y según el antibiograma, idealmente es no indicar los antibióticos a los que esa bacteria anterior fue resistente, ¿no? Luego, si ya este paciente recibió fluoroquinolonas en la anterior infección, al menos en esta que viene y por los últimos 12 meses es mejor no dar. Lamentablemente las quinolonas en este medio en el que estamos en este momento, la resistencia a quinolonas es bastante elevada, ¿no? Por más que las guías internacionales nos recomiendan el uso de fluoroquinolonas para infecciones urinarias, es diferente el medio en el que actualmente vivimos. ¿Por qué les digo esto? Porque las bacterias son muy inteligentes, la resistencia la crean muy rápido y cualquier persona que a veces simplemente tiene algún síntoma va a la farmacia y en la farmacia lo primero que le dan usualmente es ciprofloxacina. Entonces, por eso en este medio en el que ahora estamos aquí en Arequipa, el ciprofloxacino normalmente no lo indicamos como primera línea para infección urinaria, a pesar que las guías internacionales lo recomiendan. Luego, bueno, usar un antibiograma local en sepsis, que sinceramente no lo tenemos, ¿no? ¿Cuándo hospitalizamos una infección urinaria? Cuando es complicada, claro que sí. Cuando la paciente está embarazada, también. Un diabético con infección urinaria se hospitaliza. Un cirrótico con infección urinaria se hospitaliza. Un trasplantado con infección urinaria se hospitaliza. Un paciente con enfermedad renal crónica y infección urinaria también se hospitaliza. Si tiene sepsis y shock séptico, todavía tiene que ir a la UCI idealmente. Que no tolere la vía oral, esto también. Así tengo una cistitis, pero qué sé yo, no tolera porque la indicación es antibiótico vía oral, lo tendré que hospitalizar para indicarle antibiótico endovenoso. Y bueno, cuando el diagnóstico es dudoso también para definir qué es lo que tiene. Y ahora hablemos de los antibióticos que nos recomiendan las guías ITSA. Si el paciente tiene una ITU complicada y está con sepsis, lo que nos recomiendan de primera línea es la ceftriaxona. Siempre les digo, la ceftriaxona es el caballito de batalla para muchas cosas, ¿no? Es el de primera línea, ¿no? Pero también podríamos ya indicar meropenem, ortapenem. Pero si el paciente no ha tenido otras infecciones, es mejor siempre guardar un as bajo la manga, porque si no responde el meropenem, después ¿qué le doy? Pipetazo también lo guardamos. Como les digo, miren, aquí en las guías me dice el cipro y leo.
Pero si yo tengo la opción de elegir entre ciproilevo y ceftriaxona, sinceramente prefiero la ceftriaxona. ¿Podríamos tener la alternativa de usar gentamicina y amikacina? Sí, pero ¿cuál es el problema? De que estos son nefrotóxicos y un paciente con sepsis tiene riesgo de hacer injuria renal aguda por sepsis, por ende, no quiero aumentar el riesgo con el uso de nefrotóxicos, ¿no? Si el paciente no tiene sepsis, es una ITU complicada y no tiene sepsis, lo mismo, ceftriaxona. Si el paciente no tiene sepsis y piensa en algo bioral, podría usar fluoroquinolonas o trimetoprim sulfametoxazol. Sinceramente, yo más me iría por el amoxicácido clavulánico o alguna cefalosporina oral. Entonces, tenemos muchas opciones, pero siempre evaluar el medio en el que estamos en el momento, por más que las guías nos recomienden otros antibióticos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en pasar la vía endovenosa a la vía oral, cuando el paciente mejora, cuando ya tolera muy bien la vía oral, y pensamos en estos antibióticos, amoxi, todas las cefalosporinas, bueno, ciprofloxacino, trimetoprim sulfametoxazol. Y claro, en este tiempo ya vamos a tener un resultado de urocultivo. No se les vaya a pasar nunca que junto con el examen completo de orina, si es patológico, debe cursar de manera automática el urocultivo. Porque suele pasar que no piden urocultivo, nosotros iniciamos antibiótico empírico con la falsa idea de que está corriendo el urocultivo y resulta que el médico que lo evaluó inicialmente no se le ocurrió pedir el cultivo, ¿no? Entonces sí es lo ideal y este es el gol estándar, el urocultivo. Entonces en ITUs no complicadas, cistitis, mujeres jóvenes, en ellos claramente la hospitalización no se define y aquí recomiendan pautas cortas. Pautas cortas, ¿qué nos referimos? 3 a 5 días de antibiótico, incluso hay un antibiótico que se puede usar como monodosis, que es la fosfomicina. Es una sola dosis, 3 gramos, viene en un sobre, lo diluyen en un vaso de agua y una sola dosis suficiente, ¿no? Pautas cortas nos referimos a, por ejemplo, nitrofurantoína. Por ejemplo, la nitrofurantoína en este medio es muy buena, sí nos sirve bastante. Pero ¿cuál es el problema de la nitrofurantoína? Cuando es un antibiótico genérico como nitrofurantoína, suele generar muchas náuseas y vómitos y aparte que se tiene que tomar cada 6 horas. La nitrofurantoína se indica normalmente una tableta cada 6 horas. ¿Qué es lo que recomendamos en este caso? Dar como medicamento de marca que se llama macrodantina XR, que es un medicamento de liberación prolongada, o sea, la nitrofurantoína, pero como marca de liberación prolongada, que es cada 12 horas. Aquí si lo tolera muy bien el paciente y la respuesta al antibiótico es muy buena. Entonces, lo mismo sucede en pacientes con bacteriuria sintomática embarazadas, ¿no? Que solo son pautas cortas de antibiótico. Cuando la ITU ya es complicada, podemos llegar incluso a los 14 días de antibiótico y claramente hospitalizar al paciente. Entonces ya sabemos cuándo no tratar, pero lo que podríamos preguntar es cuándo sí tratar, ¿no? Adicional a lo que hace un momento mencioné, que eran mujeres gestantes, niños menores de 5 años, antes de un procedimiento urológico, sí, por eso los urólogos, para hacer cualquier procedimiento, desde cistoscopía hasta hacer llegar con un endoscopio hasta el riñón, siempre piden un urocultivo. Porque si es positivo y el paciente es asintomático, sí lo tratan, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar que el paciente haga una bacteriemia, incluso hasta termina con sepsis y shock séptico. Y en los trasplantados, porque son inmunosuprimidos. Solo en estas circunstancias se trata la bacteriuria asintomática, en estas 4 cosas. Entonces, características de las infecciones urinarias. Una infección urinaria de mujer joven, no gestante y sana, lo más probable es una cistitis aguda. Los síntomas, disturia, urgencia, poliuria, buscamos siempre esto del flujo vaginal, porque también podría confundirse con una infección ginecológica. Fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos, y dolor lumbar, pielonefritis, ¿no? O sea, estas 2 cosas se están quedando demasiado claras, cistitis y pielonefritis. Y tu complicada son pacientes diabéticos y con comorbilidades. La mejor muestra de orina, esto sí, esto de explicarle al paciente, ¿no? Lo ideal es que sea la primera orina de la mañana, pero si es que no se puede, cualquier orina de cualquier momento del día sí sirve.
Pero más importante que esto es que el paciente idealmente debe, si es mujer, hacer un poco de limpieza con agua y jabón de la zona genital, ir a miccionar al baño, el primer chorro que se elimine y en el segundo chorro juntar su muestra, ¿sí? Por eso esa es la mejor muestra de orina. Cuando no pasa así, suelen salir los cultivos contaminados y no nos sirve de nada. Manejo de la cistitis, nitrofurantoína, fosfomicina por periodos cortos de 3 a 5 días. Manejo de pielonefritis, ceftriaxona y ciprofloxacino. Y tu más de 2 citus en 6 meses o más de 3 en un año y tu recurrente. Y tu con sonda permanente. Los pacientes que tienen sonda permanente tienen mayor riesgo de hacer infección por pseudomonas y bueno, hito aguda severa con formación de gas es una cistitis sensible, es una infección enfisematosa. Entonces este es un caso clínico muy fácil, que podría venir en el examen, sí podría venir. Mujer de 24 años, estudiante de medicina, viene con 3 días de enfermedad por disuria, que es ardor al orinar, aumento de la frecuencia miccional, que es poliaquiuria, niega fiebre, malestar general o dolor lumbar, no tiene ningún antecedente, nada. Tampoco tiene defectos anatómicos renales. No está con fiebre, la temperatura, frecuencia cardíaca es normal. Lo único positivo al examen físico son los puntos renoureterales, que es lo que se hace por la parte de adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diagnóstico tiene? Qué fácil. ¿Qué tiene? Una intuna complicada que es una cistitis, ¿no es cierto? Entonces, qué fácil, ¿no? Esta pregunta. En realidad la ITU es relativamente sencilla, digamos así. Ahora vamos a hablar de la litiasis renal. La litiasis renal también es una patología frecuente en nefrología. El problema de esta patología es que nosotros cuando vemos un paciente con litiasis, más allá de tratar, es buscar por qué hizo la litiasis, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de recidiva suele ser alto, o sea que el paciente forme nuevamente piedras si es que no cambia el estilo de vida, si es que tiene algunos factores que van a predisponer a que nuevamente cristalice su orina, tenemos que buscar eso, tratar esa situación. ¿Qué es la definición de litiasis? Es la presencia de cálculos en el tracto urinario. Pueden estar los cálculos en la pelvis renal porque claramente se forman inicialmente a este nivel, o puede estar en los cálices, o incluso puede estar en los uréteres, ¿no? Incluso también en la vejiga. La etiología es multifactorial, esto sí, no hay una causa específica, pero sí influye la dieta, influye la genética, hay pacientes formadores de cálculos que forman desde los 20 años piedras, y influye también la raza. La epidemiología, el 5 a 12% de la población y sobre todo, y es más frecuente en países industrializados, ahora lo veremos por qué. El 30% de pacientes con síndrome metabólico hará litiasis y la mayoría de litiasis que vienen a la consulta privada son pacientes con un índice de masa corporal elevado. Ligeramente más frecuente en varones, sí, también. Entonces, ¿cómo se forman las piedras? Primero las piedras se forman, tengan el concepto que se forman a nivel tubular, ¿no? En los túbulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel tubular? Hay una sobresaturación, aumento de la concentración molar, disminuye la ionización y hay una nucleación cristalina, ¿no? Acá las moléculas son tan pequeñas que incluso ni en el microscopio se ven. Pero hay un medio, y específicamente el medio acidótico de la orina, hacen que estos cristales se unan. A esto se le llama crecimiento cristalino, y estos cristales siguen uniéndose, y uniéndose, y uniéndose, a esto se le llama reflexión cristalina, que como les digo, sucede en el tubo. El medio ácido de la orina hace que los cristales se agreguen. Entonces, parte del tratamiento de la litiasis es alcalinizar la orina. Influye mucho la concentración y la solubilidad de minerales en la orina. Siempre lo comparo como que ustedes intenten diluir una cuchara grande de sal en medio vaso de agua y diluyan una cucharita de té de sal en un vaso lleno de agua, ¿no? Claramente a menos líquido
va a haber mucho más concentración del soluto y es esperable que aquí se dé la sobresaturación. Es lo mismo en realidad, eso es como que para poder entenderlo mejor. Claro que va a haber promotores de cristalización, dentro de estos están el pH urinario y también va a haber una ausencia de inhibidores de cristalización. Igual vamos a ver cuáles son los que inhiben la cristalización. Entonces la hipersaturación urinaria hace que se formen cristales, estos cristales crecen y se agregan y se forma la piedra. Ahora, ¿qué es el cólico renal? El cólico renal, ¿cuántos pacientes vienen por esto? Lo que pasa es que la piedra, que está aquí en la pelvis, siempre va a intentar migrar hacia la vejiga, ¿no? Porque la misma orina va a intentar, va a empujar a la piedra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la piedra se va a enclavar aquí en la pelvis. Y esto pasa en piedras mayores a 7 milímetros, ¿no? O sea, cuando tienen este tamaño, se van a, digamos, atracar a este nivel, a nivel de la pelvis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El riñón igual sigue produciendo orina. No es que porque la piedra esté obstruyendo, el riñón ya no va a producir orina. No, el riñón sigue produciendo orina, pero ¿cuál es el problema? Que esta orina no va a poder salir porque la pelvis está obstruida por la piedra. Entonces, esa orina va a empezar a dilatar la pelvis renal y va a generar hidronefrosis y por ende el riñón va a crecer, ¿no? O sea, se va a distender la cápsula. Y esta distensión de cápsula aguda es lo que genera un dolor tan intenso que incluso se llega a comparar con el trabajo de parto. O sea, ellos vienen así, son pacientes desesperados, ni siquiera pueden sentarse porque les duele demasiado. Entonces aquí sí hay una obstrucción aguda y a esto se le llama cólico renal. Lo característico de este dolor es que, claro, o sea, es un dolor a nivel lumbar, pero se irradia hacia aquí, hacia el hipogastro, escroto, incluso a la zona genital, ¿no? O sea, es algo bien característico de la irradiación del dolor. Y adicional a esto es que el paciente viene con mucho compromiso general, sobre todo náuseas y vómitos. Entonces, adicional a esto, podría tener hematuria, porque claro, pues el cálculo va a lacerar, va a lesionar la vía urinaria y el paciente va a manifestar hematuria microscópica con más frecuencia que la macroscópica. También podría ver incluso retención urinaria, pero siempre y cuando el cálculo esté en la parte baja, ¿no? O sea, si el cálculo llega a la vejiga y puede obstruir la uretra, esto va a causar emergencia, una retención urinaria aguda y es claramente esto una emergencia. Pero aquí el cálculo ya tiene que haber migrado hacia la vejiga. Como les dije, la litiasis es una causa de hitos recurrentes y persistentes, ¿no? Entonces también podría ser y suele asociarse al cuadro de cólico renal una infección urinaria, ¿no? Y también hay un grupo de pacientes que son asintomáticos, que no tienen ni un síntoma y de manera casual se descubre que tienen litiasis. Usualmente esto pasa cuando los cálculos son más pequeños. Por eso es tan importante saber el tamaño de las piedras en el estudio de la litiasis renal. En el caso del cólico renal, claramente lo primero que tenemos que dar son analgésicos, ¿no? Porque el paciente lo único que le importa es que le calmemos el dolor. Entonces lo ideal es un monoterapia endovenoso, ketoprofeno, metamizol, ¿no? Porque el principal objetivo es inducir que la piedra se mueva, ¿no? Entonces podríamos dar antiespasmódicos como iosina, pero acá no van a calmar el dolor este tipo de analgésicos. Incluso llegamos a usar opioides, ¿no? Tramadol incluso, y ni responden al tramadol. El diagnóstico puede ser a través de radiografías simples, puede ser a través de ecografías. La radiografía es lo más rápido y eficiente, pero no suele ser tan sensible. Miren, su sensibilidad es solo del 20 al 40%. Porque hay algunos cálculos, y ahora hablaremos de qué están compuestos los cálculos, que no se ven muy bien en la radiografía, ¿no? Radiopacos es que se ven más oscuros, como blancos, digamos, ¿no? Y el componente más frecuente de los cálculos es el oxalato de calcio. Luego, los que no se van a ver bien, a veces radiopacos, a veces radiolúcidos, son los cálculos que se forman de estrubita,
que son los cálculos coraliformes, y finalmente los radiolúcidos son los cálculos de ácido úrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un cálculo, bueno, son de brushita, no se ve tan bien, después les voy a mostrar, pero o sea, no es que no se ve tan bien, pero sí miren cómo puede llegar a ser una piedra tan... Luego, en los cálculos coraliformes, ¿no? Que acá se ven claramente cómo son, miren, los cálculos que tienen la forma de la pelvis renal. Esos cálculos, el tratamiento de esos cálculos que son tan grandes ya es netamente procedimientos o quirúrgico, o que entre el urólogo con un endoscopio. Posiblemente este tema lo vuelvan a hacer en urología, porque muchas veces dicen, ¿quién maneja el cálculo o la litiasis renal? ¿El nefrólogo o el urólogo? Todo depende del tamaño de la piedra. Si la piedra es menos de 8 milímetros, yo puedo dar manejo médico para inducir eliminación del cálculo, porque esta piedrita sí va a pasar por el uréter. Cuando la piedra mide más de 8 milímetros, esta piedrita que está en la pelvis no va a pasar por el uréter, por ende ya tiene que ingresar el urólogo con procedimientos invasivos, ¿no? Desde litotripsia hasta endourología, que entran con un endoscopio hasta la pelvis, destruyen el cálculo para que pueda salir, o también ya netamente tratamientos quirúrgicos. Entonces, por eso es que es muy importante el tamaño de la piedra. Ahora, en cuanto a la ecografía tiene el 80% de sensibilidad. O sea, si preferimos entre una radiografía y una ecografía, lo ideal es la ecografía. Y genera una sombra acústica posterior, como se puede ver aquí, ¿no? Miren, esta es la piedra y miren esta sombra acústica posterior que genera la piedra. Entonces, también podría ser, ¿y por qué no sirve tanto la ecografía? Porque sí, la ecografía depende mucho. ¿Cuál es lo malo, digamos, de la ecografía? Que depende mucho de quién hace la ecografía. Si es un radiólogo experimentado, qué bueno, pero si es un radiólogo o un médico que solo ha hecho un diplomado en radiología y que no sabe ni siquiera diferenciar una piedra, no nos ayuda en nada. Porque recuerden que cuando a nosotros nos mandan la imagen, el radiólogo decide qué imagen imprimir. Entonces no es que con eso nosotros vamos a diagnosticar, porque puede ser también una mala imagen. Entonces eso, digamos que no es un punto tan favorable para la ecografía, ¿no? Y la tomografía sí es el gol estándar, pero ¿cuál es el problema de la tomografía? Que causa una radiación muy alta, que es más costoso que una ecografía, pero sí nos indica específicamente el tipo de densidades. Entonces, ya se pide tomografía cuando el paciente está en preparación para una intervención quirúrgica. Como les digo, ya aquí el urólogo usualmente, cuando por ecografía vemos que la piedra es grande, lo que sigue es hacer una urotema, que es una tomografía de las vías urinarias, idealmente con contraste. Y aquí ya nos hacen un dibujo bastante especial de las características de la piedra, y adicional a eso nos identifica las densidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá se ve la piedra en la tomografía. Miren la piedrita que está en la pelvis. Luego vemos acá que está otra imagen, ¿no? Con el cálculo aquí en el uréter, o sea, está ahí en medio del uréter. Y ya en la otra vemos pues más, ¿no? Vemos más piedras. Entonces, para el diagnóstico de litiasis no nos sirven marcadores urinarios o sanguíneos, ¿no? Netamente son imagenológicos. El tratamiento, como les digo, médico, consiste en intentar dar medicamentos para poder expulsar las piedras. Todo depende del tamaño de las piedras, como les digo, ¿no? Sí, lo ideal es hasta 8 milímetros. Podríamos correr el riesgo hasta 10 milímetros, pero es mejor poner el rango de 8 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué pastillas, qué medicamentos usualmente damos? La tamsulosina es un alfa bloqueante que estimula o que hace que se relaje el músculo liso del uréter y por ende el cálculo pueda ser expulsado, ¿no? Y el objetivo principal siempre es que el cálculo llegue a la vejiga. Estando el cálculo en la vejiga,
En el caso de las mujeres, como les he dicho que la uretra es corta, es mucho más fácil que la puedan expulsar al exterior. O sea, en una mujer es más sencillo, ya estando el cálculo en la vejiga. En el caso de varones sí es mucho más difícil, ¿no? Porque su uretra es más larga, es más delgada, entonces aquí sí es bastante doloroso. Cuando la persona expulsa el cálculo, siente que bota la piedra, ¿sí? Los varones sobre todo, ¿no? Las mujeres a veces no. Ahora, lo ideal después de haber expulsado la piedra es que se estudie la piedra, porque sí se supone que la causa más frecuente es el oxalato de calcio, pero también, ¿qué tal si es otra causa, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Por la restricción en algunos alimentos que le vamos a hacer al paciente dependiendo del tipo de piedra que tiene. Entonces recuerden que esto de la recidiva siempre está latente, o sea, el hecho que el paciente expulsó el cálculo no significa que lo he curado. Esto significa, lo ideal, estudiar la piedra, saber de qué está formada la piedra para hacer ciertas restricciones a largo plazo. La silodosina, que es un alfa bloqueante, tiene mayor tasa de éxito, pero en el momento no tenemos este medicamento. Los calcio antagonistas también relajan el músculo liso, pero también tienen efectos adversos como la hipotensión, no son parte del tratamiento médico de hipertensión. Entonces, como les dije, lo más frecuente en múltiples estudios es el oxalato de calcio, seguido del fosfato de calcio, y ya después vienen, por ejemplo, el ácido úrico, o en pacientes que tengan infecciones frecuentes urinarias, de estrubita también es una sustancia frecuente, ¿no? También hacemos el estudio de algunos componentes en orina, ¿no? Porque, por ejemplo, hay enfermedades familiares que se caracterizan porque el paciente tiene hipercalciuria, ¿no? Se elimina mucho calcio en la orina. Entonces aquí tendremos que dar medicamentos para disminuir la hipercalciuria. Entonces lo ideal es estudiar en orina de 24 horas en un paciente que tenga cálculos la presencia de calcio, magnesio, ácido úrico, oxalato, citrato y cistina. Este estudio es más para evitar que formen nuevamente piedras. Entonces acá ustedes ven los cristales de oxalato de calcio en la figura A. En la figura B también son oxalatos también son otro tipo de cálculos de cristales de oxalato de calcio, y son hexagonales. En la C también son otro tipo de cristales de oxalato de calcio, o sea, son variables, ¿no? Los cristales de oxalato de calcio. A diferencia de los cristales de ácido úrico que ven en la figura de aquí, estos son los cristales de ácido úrico. Entonces, ¿qué recomendaciones dietéticas damos al paciente que tenga litiasis renal recidivante? Esto sí es bien claro. Debe consumir mucho líquido. El ejemplo que les puse del vaso de sal, ¿no? O sea, el paciente tiene que consumir más de 2 litros de agua por día, todos los días. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y disminuir el consumo de zumos y cítricos, porque estos alimentos van a hacer que la orina sea más ácida, y en medio ácido se cristalizan más, ¿no? Luego, el calcio. ¿Debemos disminuir la ingesta de calcio? Sí, pero no una restricción severa, ¿no? Lo ideal es de 1000 a 1200 miligramos. En cuanto a oxalato, evitar alimentos ricos en oxalato. ¿Qué alimentos son estos? Evitar nueces, chocolates, espinacas, remolacha es ¿cómo se llama esto? La beterraga, patatas. Todo esto sí lo restringimos. O sea, el paciente con cálculos no debe comer nueces. Proteínas. Evitar las proteínas de origen animal, priorizar las de origen vegetal. En cuanto a sal y carbohidratos, lo disminuimos. Suplementos de calcio, sí les damos, pero lo evitamos en pacientes con hipercalciuria. Les damos también vitamina C. Miren, limitamos, la ingesta de vitamina C, y también considerar la limitación en pacientes de vitamina B6 en pacientes con hiperoxaluria, ¿no? Entonces, en el caso de litiasis de calcio, lo que hacemos nosotros es dar tiacidas. Recuerden que la hidroclorotiazida me inhibe
me disminuye la concentración de calcio a nivel de túbulo y contorneo distal. Entonces, el segundo medicamento que damos es el citrato de potasio, porque lo que hace el citrato de potasio, el conocido Urosip-K, me alcaliniza el pH urinario y por ende lo que hace es disminuir la posibilidad de cristalización, o sea que el cálculo siga creciendo, ¿no? Por eso al paciente le decimos, esta pastillita es para evitar que tu piedra se haga más grande, ¿no? Luego, la piridoxina solo nos sirve en pacientes que tengan hiperoxaluria y lo que también tendríamos que hacer es aumentar los citratos en orina y esto lo hace también el citrato de potasio, ¿no? Entonces, la litiasis de ácido úrico. Aquí también le indicamos al paciente citrato de potasio para alcalinizar el pH urinario, para evitar la cristalización, y el caso del alopurinol todavía no está corroborado que se puede usar porque no todos los pacientes hacen hiperuricemia, o sea, no es que porque el ácido úrico esté alto en la sangre, el paciente me va a hacer cálculos de ácido úrico, no. Aquí es netamente el factor urinario, ¿ya? Y el caso de cistina, no hay tratamiento médico. En el caso de estrubita, la estrubita es una sustancia generada por bacterias productoras de ureasa. Preguntas de exámenes, de múltiples exámenes, tanto de internado o residencia. ¿Qué bacterias son productoras de ureasa? A la cabecera está el Proteus. La infección por Proteus aumenta el riesgo de cálculos de estrubita, que son los cálculos coraliformes, ¿no? Entonces, idealmente dar inhibidores de la ureasa, pero en nuestro medio sí no tenemos, ¿sí? Y esto simplemente es lo mismo, que ustedes ya lo van a repasar muy bien, qué tratamiento tenemos que dar en cuanto a la dieta en cada uno de los cálculos, ¿no? Entonces, estas son imágenes para simplemente que ustedes vean las piedras. En una ecografía, lo característico es la onda acústica posterior. Acá se ven cálculos en una radiografía simple de abdomen, en una tomografía vemos una piedra. Este es un cálculo coraliforme que se ve en una tomografía, ¿no? Entonces, ya es lo mismo que hemos dicho de la indicación de medicamentos en pacientes con cálculos, y ahora pasamos a hablar ya con lo último, que es tuberculosis renal. La tuberculosis renal es importante para el nefrólogo. La tuberculosis renal es importante para el nefrólogo. La tuberculosis renal sí lo es. ¿Por qué? La tuberculosis es muy frecuente en el Perú, es una enfermedad endémica, ¿no? Y la segunda causa de tuberculosis, la primera causa de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis renal, ¿no? Entonces, y esta enfermedad suele afectar a pacientes inmunosuprimidos, es decir, diabéticos. Recuerden que la enfermedad renal crónica también altera la inmunidad del paciente. Entonces, el renal crónico que esté en hemodiálisis tiene mayor riesgo. Trasplantados, pacientes también pediátricos que tengan síndrome nefrótico. Entonces, por ende, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para que el paciente me haga tuberculosis. No solo renal, sino también pulmonar. Ahora, ¿cuál es la definición de tuberculosis renal? Como les dije, la tuberculosis renal es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente a nivel Perú. Suele ser asintomática y el periodo de latencia puede llegar a durar incluso 50 años. Entonces, por eso es que nos retrasamos mucho en el diagnóstico. Suele ser también más frecuente en mujeres. Entonces, este es un estudio donde se vio que la otra localización de la tuberculosis, que incluso puede ser ganglionar, tuberculosis miliar. Entonces, ¿en qué consiste la fisiopatología de la tuberculosis renal? La primoinfección se puede dar en cualquier órgano a nivel hematógeno, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, a nivel pulmonar, ¿no? La primoinfección. Luego, a través de vía hematógena o linfática, puede llegar hacia el tracto urinario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el riñón hay mucha perfusión renal y presión de oxígeno, que justamente es lo que le gusta a los bacilos. Entonces, aquí en los capilares periglomerulares es donde se proliferan estas bacterias multidrogoresistentes, y a este nivel es donde se forman los granulomas, ¿sí? Entonces, estos bacilos van a ir desde
la pelvis renal hacia los uréteres. Y a largo plazo, ¿ves? Se rompen al túbulo proximal y después, ya estando en pelvis, pueden llegar a los uréteres. ¿Y qué es lo que pueden causar a largo plazo? Pueden generar cicatrización por fibrosis, es decir, causan estenosis y alteración en la anatomía del uréter, calcificación y acumulación de calcio. Bueno, en el riñón trasplantado podría sí transmitirse, o sea, si un paciente que tiene TB renal dona su riñón a otro paciente, podría transmitirse la enfermedad. Y también, si es que los bacilos llegan a la pared vesical, va a generar fibrosis de la pared de la vejiga. Entonces, sí, a largo plazo, la tuberculosis renal genera alteración en la anatomía de la vía urinaria, ¿no? Entonces, los pacientes suelen ser asintomáticos, sí. Suelen tener síntomas inespecíficos también, por eso es bastante difícil diagnosticar la tuberculosis renal. Y a largo plazo van a tener signos y síntomas de neuropatía obstructiva, ¿no? Pero hay una triada, y también suele ser pregunta de examen. La triada, esto es lo que puede generar a nivel renal. Miren la estenosis que acá el paciente tiene. Ay, no se ve. Miren la estenosis que genera a nivel de los uréteres. Entonces, hay una triada para diagnosticar la tuberculosis renal, que es orina ácida, orina piúrica y orina séptica. ¿Qué significa? Que el paciente se encuentra en pH bajo, tiene leucocituria, tiene piocitos, o sea, como si fuera una infección urinaria. Pero le pedimos al paciente un urocultivo y el urocultivo sale negativo. Entonces, por eso esta triada tiene un nombre que es la triada de Colombino, que suelen preguntarse también por ahí en exámenes, ¿no? Es pH urinario ácido, orina estéril, es decir, cultivos negativos, y presencia de leucocituria en la orina. Entonces, esta es la triada de Colombino, que es algo bien común en la tuberculosis renal. Ahora, claro, lo que causa la tuberculosis es el BK, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en este momento en el que ahora estamos, lo que más nos sirve es este GeneXpert, ¿no? ¿Qué es lo bueno del GeneXpert? Y esto tal vez en neumología ya lo han hecho, ¿no? Es una muestra a través de PCR. Esto busca componentes del Mycobacterium tuberculosis, y adicional a eso, a la vez, busca si el Mycobacterium tiene resistencia a alguno de los antituberculosos, y específicamente a rifampicina, ¿no es cierto? Entonces, el Mycobacterium tuberculosis, y lo bueno, lo más importante es que el GeneXpert, el resultado sale muy rápido, incluso en 2 horas podría salir el resultado del GeneXpert. Porque hacer un cultivo, hacer histopatología es algo muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a nivel de toda la vía urinaria, la tuberculosis genera alteraciones anatómicas desde estenosis, fibrosis, y claro, podría ser causante de enfermedad renal crónica a largo plazo, ¿no? En cuanto al tratamiento, esto ya tal vez lo saben mucho mejor que yo, porque lo han hecho en neumología. Lamentablemente, en este momento, la tuberculosis ya está a un nivel de incluso la extremada resistencia, ¿no? Entonces, por eso es que idealmente se debe hacer sensibilidad a los fármacos que normalmente se usan, que son isoniazida y rifampicina. Entonces, ¿cuánto dura el tratamiento de un paciente con tuberculosis geniturinaria? Normalmente son 6 meses. Si el paciente abandona el tratamiento, se perdió el seguimiento, podría llegar a ser hasta 9 meses. Y son los antituberculosos que normalmente se usan, ¿no? Hay sus propios esquemas. Entonces, al haber tanta resistencia en el Perú, sí, lo ideal es correr con el cultivo, al que eso sí demora mucho más para cada uno de los antituberculosos. Un examen que pedimos en orina suele ser el BK en orina, ¿no? Pero este es muy poco sensible. Pero sí es lo que nos exige el programa del PCT, que es el programa de control para la tuberculosis, o sea, en un paciente en el que sospechamos que podría tener tuberculosis renal. Pero lo que nos aumenta la sensibilidad en el BK en orina, que es
que pidamos seriados. O sea, usualmente pedimos de 3 a 5 becas en orina, ¿no? Y cuando es positivo es que hay mucha cantidad de micobacterias. Por ende, un paciente que tiene beca en orina positivo es contagiante. O sea, su orina tiene el micobacterio y por ende puede contagiar a través de la orina la enfermedad, ¿no? Ya, muy bien. Entonces hemos terminado. Es un poco larga, no me explico el organizador, sí es larga. Son 3 temas.